Muy buenos días, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Que el Señor me les bendiga en esta preciosa y hermosa mañana. Le damos gracias a Dios por darnos un día más de vida, un día más de su amor, de su misericordia. Qué bueno es estar compartiendo una vez más la preciosa y poderosa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que usted esté bien en esta mañana. Le doy la bienvenida a este programa que se llama Semana de Salvación y hoy estamos en Jueves de Salvación. Hoy es 18 de marzo de este año 2021 y bueno, para nosotros es un gozo, es una alegría poder compartir las buenas nuevas de salvación, esas que cada día nos alientan, cada día nos fortalecen, cada día para poder seguir adelante en Cristo Jesús. En unos minutos va a estar con nosotros la pastora Verónica Sánchez, quien va a estar compartiendo la poderosa palabra del Señor en el día de hoy. Así que le damos gracias a Dios y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que este programa, esta transmisión, sea de mucha bendición para sus vidas. Les invito para que compartan, para que les compartan a otros, para que muchos puedan ser bendecidos, para que muchos puedan recibir el mensaje en el día de hoy. Vamos con el siguiente video musical, mientras esperamos que más hermanos se vayan conectando para poderles saludar en esta mañana. Vamos con el siguiente video musical. Seguimos alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios.
Aleluya, gloria a Dios. Bueno, vamos a saludar por acá a las personas que se conectan. Por acá están mis padres que dice, hijo, muy bueno, hijo desde casa, tus hermanos y padres te envían un saludo fraternal para toda la familia y que el Señor Jesucristo los bendiga. Igualmente, mis viejos queridos, que el Señor me los bendiga en esta preciosa mañana, dice la hermana Dulce Milenita, bendiciones. Llegar al mundo entero con el poder del Evangelio del Reino, jueves de salvación en la voz de nuestra pastora Verónica Sánchez. Un saludo hermana Dulce Milenita, que el Señor le bendiga. La hermana Ingrid Pardo dice, Dios te bendiga pastor. Igualmente hermana Ingrid, que el Señor le bendiga. También la hermana Cristina Peralta dice, bendiciones pastor Juan Diego y pastora Verónica, Dios les bendiga. Igualmente hermana Cristina. También está Alex Marina Rodríguez Castellanos, dice, buenos días pastores, Dios les bendiga y guarde, gracias, bendiciones. Igualmente hermana Alex, que el Señor sea bendiciéndole en esta mañana. También la hermana Ana Castro Guerrero dice, Dios les bendiga pastora, Dios les bendiga pastora, que Dios la use en gran manera hoy. Igualmente hermana, el Señor sea bendiciéndole en esta preciosa mañana. Y sigue diciendo la hermana Ana Castro, dice que toda Argentina conozca y reciba el precioso evangelio de salvación. Gloria a Dios. También está la hermana Dora Balaguera, dice, buenos días pastor Juan Diego, gracias por abrir estos espacios, Dios lo bendiga. Y a la pastora Verónica, Dios la bendiga y sea su Santo Espíritu en ella enseñándonos de tan grande salvación y vida eterna. Igualmente hermana Dora, que el Señor sea bendiciéndole en esta preciosa mañana. También está por acá nuestra hermana Rosy Leiva, dice, buenos días pastor, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Estamos escuchando la prédica con mi abuelita. Igualmente hermana, muchas gracias, que el Señor le bendiga. También está por acá la hermana Angélica María Torres, dice, buenos días pastor Juan y pastora Verónica, el Espíritu Santo les dé sabiduría en esta enseñanza, Dios disponga nuestros corazones, necesitados de él. También está el hermano Arlex Steven Ramírez, dice, Dios les bendiga a todos. Gloria al Señor, un saludo para todos ustedes, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Y bueno, le damos la bienvenida a la pastora Verónica en esta preciosa mañana. La saludamos, pastora Verónica, buen día, que el Señor le bendiga en esta mañana. ¿Cómo amaneció? Amén, amén, pastor. Muy bien, gracias a Dios. Muy bendecidos por aquí, trabajando juiciosos. ¿Cómo están allí? ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias a Dios. Acá estamos bendecidos, contentos, fortalecidos en el Señor por todas las cosas que Dios ha venido haciendo durante todo este tiempo. Y lo importante es que estamos muy contentos de seguir una vez más compartiendo la poderosa palabra de salvación. Así es, pastor. Le damos gracias a Dios porque realmente es el mensaje que necesitamos enseñarle a las personas. Amén. Esto fue lo que el Señor Jesús nos mandó a hacer y bueno, es lo que vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y bueno, gloria a Dios por su tiempo, por la disposición de cada una de las personas que ya están ahí conectadas, juiciosas. Y bueno, aquí estamos para servir. Amén, amén, amén. Así que bueno, vamos pastora, adelante con el mensaje, que Dios le use en esta preciosa mañana. Listo, pastor. Entonces vamos a trabajar el día de hoy, vamos a seguir hablando acerca del tema de Jesús, vamos a hacer un tipo conversatorio con la ayuda de Dios y de pronto mis hermanos que están ahí en Facebook Live también tienen algunas preguntas. La idea es que podamos interactuar con el público, interactuar con el conocimiento. Recordemos que el conocimiento no es nada si nosotros no llevamos este conocimiento a la práctica, si no sabemos realmente permitirle a Dios que esto que conozcamos llegue a nuestro corazón de tal manera que pueda ser una evidencia real en nuestras vidas. Pienso que no sirvo, no soy de las personas que sirva para impartir conocimientos si no hay una verdadera vida en este conocimiento. Entonces, pues vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que sea Él glorificándose en este tiempo, que nos conceda el privilegio de poder seguir creciendo en lo que se requiera para acerca de Jesús y bueno, y que nos permita finalizar este estudio. Este estudio lo vamos a finalizar
digamos, como tal en nosotros, en los próximos 2 o máximo 3 temas que tenemos, pero la idea es iniciar uno que sea meramente de Jesús, donde vamos a estudiar todo lo que es el Cordero Pascual, donde vamos a estudiar todos los títulos de Jesús como tal. Entonces, pues hasta aquí de pronto lo que vamos a hacer es un cierre acerca de convencimiento de justicia, porque ya hemos venido trabajando los otros convencimientos, para luego sí iniciar un estudio un poco más profundo acerca de todo lo de Jesús. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos conceda ese privilegio de ser verdaderamente, de que este evangelio en nosotros cobre vida. Amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora. Gracias por cada persona que hoy se dispone para oír tu palabra, Señor. Gracias por mi pastor Juan Diego, Señor, y por toda su familia, por su esposa, Señor, por sus hijos y por este tiempo que tú nos permites seguir hablando acerca del Evangelio, Señor. Gracias porque podemos decir que somos las personas más bienaventuradas del mundo al haberte conocido, Señor, porque sin ti, Señor Dios Todopoderoso, sin tu amor, sin tu fidelidad, sin tu misericordia, Señor Dios, no sería posible, Padre, que pudiésemos ser verdaderamente libres de tan grande condenación, Señor. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, que todo lo que aprendemos, que todo lo que conocemos acerca de Jesús, que todo lo que experimentamos y vivimos acerca de nuestro Señor Jesús, verdaderamente para nosotros sea una evidencia, Señor, de ejemplo, Padre, de ejemplo, Señor, te lo pedimos en esta hora y te damos gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, pastor. Bueno, yo quiero iniciar en esta mañana, quiero iniciar con un versículo que nos muestra las escrituras acerca de lo que Jesús decía o lo que Jesús dice en Juan, bueno, digamos, dice Juan 13:14, nos habla Jesús, dice, pues si yo el Señor y Maestro os he lavado vuestros pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Amén. Yo quiero iniciar con este versículo porque me parece que este tema de Jesús, este tema de este conocimiento que hemos venido recibiendo, que hemos venido hablando, no es nada sin la práctica, ¿sí? Y creo que en nuestro caso, en el caso de los cristianos a nivel general, realmente más que el tener una estructura teológica, más que saber muchas cosas, necesitamos llevar ese conocimiento a una evidencia real de que se transmita en lo que hacemos, ¿cierto? En lo que hacemos en nuestro diario vivir. El éxito de la vida del cristiano, el éxito de la vida de nosotros como tal, es que podamos practicar la evidencia de que hemos creído en Jesús. Hay algo muy importante con respecto a todo el conocimiento y es que las personas nunca van a mirar en nosotros el simple hecho de decir que somos cristianos porque lo decimos de palabra o porque practicamos cierta religión, sino que ellos están mirando constantemente cuáles son los actos en los cuales nosotros reflejamos que somos creyentes, ¿cierto? O sea, lo que hace que nosotros verdaderamente podamos decir en algún momento dado si somos o no somos creyentes es con nuestras obras, con la manera de hacer las cosas, de vivir el evangelio en nuestra vida diaria. Entonces, es muy importante que nosotros realmente reconozcamos a Jesús en nuestro diario vivir, pero sobre todo que aprendamos a creer y a conocerle y a experimentar cómo es que ese conocimiento en nosotros se vuelve una evidencia práctica. Amén. Entonces, quiero que leamos, vamos a leer el Salmo 22, vamos a estar estudiando un poquitico acerca del Salmo 22 y de los padecimientos de nuestro Señor Jesús y en qué nos beneficiaron a nosotros estos padecimientos, en qué nos beneficiaron a nosotros todas estas cosas que hizo Jesús o que tuvo que pasar Jesús en su vida para que nosotros hoy podamos decir que el sacrificio de Jesús fue completo, perfecto y suficiente. Amén. Entonces, vamos a mirar, dice también, dice Lucas, dice que Jesús,
ya sabemos que en Jesús se cumplieron las escrituras y que Él cumplió totalmente las escrituras, amén. En Lucas 22:37 dice, porque es necesario que se cumpla todavía en aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, lo que está escrito acerca de mí tiene cumplimiento. En Jesús se cumplió todo lo que habla acerca del Cordero Pascual. Entonces, miramos cuáles son los principales padecimientos según el Salmo 22. Entonces, vamos a ir leyendo y vamos a ir analizando este Salmo con la ayuda de Dios. Si tiene su Biblia ahí. Este salmo me parece muy completo en cuanto a lo que habla acerca de lo que Jesús tuvo que padecer, pero también vamos a mirar qué fue lo que tuvo que vivir y cumplir para nosotros. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Recordemos en esta primera parte, recordemos que para que Jesús en nuestras vidas pudiésemos entender esa separación, esa muerte espiritual que Jesús tuvo que padecer, ¿cierto? Y esa separación de Jesús se cumplía exclusivamente conforme a lo que dice Éxodo capítulo 12, ¿cierto? Para que nosotros pudiésemos tener esa vida espiritual también. Esa separación de Jesús también tenía que cumplirse en esta vida. En ese momento él tenía que estarse o sentirse totalmente separado, alejado, apartado de Dios espiritualmente, ¿cierto? No por el pecado de Jesús, sino por el pecado que en un momento dado estaba llevando por causa de nosotros. Entonces, en ese momento prácticamente, ¿cómo se siente nuestro Señor Jesús? Y cómo se cumple en él, ¿cierto? No sé si el pastor me pueda colaborar con la cita donde se cumple específicamente en Jesús este salmo, donde se cumple cuando él se sintió totalmente separado, creo que está en Lucas. Entonces, mientras leemos el salmo, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes y de noche no hay para mi reposo. Hasta ahí hemos encontrado la separación o la muerte espiritual de Jesús. Recordemos que Jesús debía morir espiritualmente, físicamente y debía ser debía ser físicamente tener unos padecimientos que debían cumplirse en él para que se cumpliese también que él debía pagar la muerte perpetua, ¿cierto? Pero entonces vamos a analizar esta primera parte donde él se siente totalmente separado de su Padre. Hay algo que me parece muy importante para nosotros los creyentes y es que Jesús ganó para nosotros la vida espiritual a través de su muerte espiritual, ¿cierto? Jesús ganó para nosotros la comunión con nuestro Padre Celestial a través de él estar totalmente separado o de sentirse totalmente separado y alejado de Dios, ¿sí? Por causa del pecado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los creyentes para valorar eso que Jesús tuvo que padecer? ¿Qué hacemos nosotros los creyentes para aprovechar al máximo esa parte donde Jesús ganó para nosotros que pudiésemos tener comunión espiritual con nuestro Padre? Entonces, vamos a recordar, Adán cuando estaba en el huerto, tenía comunión con Dios, ¿cierto? Adán tenía comunión con Dios, Adán podía oír la voz de Dios. Dice que se paseaba Jehová en el huerto y Adán podía tener esa comunión con su padre en ese momento antes de pecar, ¿cierto? Cuando Adán peca entra la muerte o separación entre Dios y el hombre, ¿cierto? Entra inmediatamente algo, o sea, un quebrantamiento emocional. Ahí podemos decir que se perdió esa relación por causa del pecado, se perdió esa intimidad, se perdió esa confianza
que había entre Adán y Dios por causa del pecado, por causa de la desobediencia, y es lo mismo que Jesús tiene que recuperar a pesar de que Jesús nunca pecó, ¿cierto? A pesar de que Jesús duró durante toda su vida, podemos decir que él dependía del Padre, dependía más del 100% de su Padre, dependía a cabalidad. Él pasaba las noches enteras orando, pasaba las noches enteras en comunión con su Padre. Por eso puede decir, llega un momento en el cual él puede decir que prácticamente las palabras que él habla no las habla por su propia cuenta, sino que el Padre que mora en él es el que habla a través de Jesús, ¿cierto? Y entramos en ese entendimiento que Jesús prácticamente como ser humano, como hombre, ¿cierto? Habiendo nacido por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen María, mantiene una relación personal con su Padre, mantiene una comunión, mantiene una evidencia, nos revela a través de su ejemplo, a través de su testimonio, nos muestra durante todo lo que hizo que Jesús vivió al 100% con su Padre Celestial, o sea que en él no existía ningún tipo de ruptura, digamos, emocional ni espiritual, ni en ninguna área, porque dependía de Dios. Yo creo que se levantaba y decía, buenos días, Señor, buenos días, Padre, ¿cómo estás? Y entraba en esa plena relación personal, porque era real para su vida esa comunión. ¿Cómo sería el sufrimiento de Jesús en el momento de darse cuenta de que en ese instante se sentía totalmente separado, se sentía totalmente alejado? ¿El pastor ya encontró la cita cuando se cumple ahí? Amén. La cita está en San Mateo capítulo 27, versículo 46, que dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Y dice, creo que más adelante habla acerca de que el clamor de Jesús por causa de sentirse en ese instante separado, recordemos que debía cumplirse en él lo mismo del corderito que fue separado de su familia durante 4 días, ¿cierto? Y al ser Jesús el Cordero de Dios, debía estar separado también de su Padre en ese mismo lapso de tiempo, ¿sí? Y encontramos esa necesidad, esa angustia, ese clamor de Jesús también, donde dice que su clamor también eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, su sudor por causa de la angustia, por causa del desespero, de no estar, de sentirse solo, de sentirse tal vez desprotegido, de sentirse separado de la única persona en la cual él confiaba a plenitud, a cabalidad. O sea, esto es algo que puede también en un momento dado causarle a Jesús psicológicamente ciertas cosas. Yo no sé si aquí cabe, creo que sí, creo que hay unos estudios donde comprueban también que el sufrimiento de Jesús tuvo unas consecuencias también Claro. psicológicas. ¿Por qué tenemos que hablar de todo esto? Porque es que si el Señor Jesús tuvo que pasar por esto, si el Señor Jesús tuvo que, digamos, en un momento dado pagar esto, ¿cierto? Encontramos también, encontramos también que realmente nosotros necesitamos aprender a valorar esto y también saber que si Jesús lo pagó, yo tengo algo de parte de Jesús que puedo extraer para mi vida. O sea, tengo una ventaja, tengo una garantía, tengo un regalo que Él me está dando, que Él me está otorgando. Recordemos que cuando nosotros decimos que Jesús tuvo que pagar algo para ganar algo para nosotros, y en este caso gana para nosotros que nosotros podamos tener comunión con Dios, que el velo del templo se haya rasgado, que podamos entrar libremente al lugar santísimo, que no exista nada que impida que yo vaya directamente a la presencia de Dios, que con solo humillar mi rostro y clamar en el nombre de Jesús, yo ya estoy ahí directamente relacionándome con ese Padre Celestial que me puede ayudar. Pero ¿qué le costó? ¿Qué tuvo que padecer Él? ¿Cómo le costó a Él esto? Para que yo hoy pueda gozar de esa verdadera libertad de entrar al lugar santísimo. Pero algo que me parece muy impresionante, pastor, es que muchas veces los cristianos pareciera que desconociéramos esta parte,
pero más que desconocerla, que no la tuviéramos en alta estima cuando sencillamente no oramos, cuando sencillamente pasamos días enteros sin ni siquiera acercarnos a esa maravillosa presencia, cuando pasamos días, noches, hay veces, no, no quiero orar, no, qué pereza, no, me da sueño, y nos perdemos la oportunidad más maravillosa del mundo de que podamos tener una relación personal con Dios, de que podamos decirle a Dios, venga, lo necesito y lo necesito en esto y necesito que me guíe, que me ayude, porque eso fue lo que Jesús ganó para nosotros cuando pierde en ese momento su comunión personal con Dios. O sea, cuando Él está separado de Dios, cuando Él se siente solo, cuando en ese momento Él sufre porque ya no podía estar al 100% con su Padre, imaginémonos ese dolor, esa angustia que Él tuvo Así y en es. el caso nuestro muchas veces desperdiciada, ¿cierto? Por eso es importante que todos estos detalles que conocemos acerca de Jesús a nuestra vida práctica los sepamos manejar, los sepamos llevar, los sepamos conducir, los sepamos valorar. Dice la Escritura en Hebreos 10, 19, 22, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Note que nos está mostrando a través de qué nos abrió ese camino, ¿cierto? Dice, esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, no perdamos esa oportunidad, no la desperdiciemos, no perdamos ese tiempo, no perdamos esa valiosa oportunidad que Jesús ganó para nosotros de podernos encontrar con el Padre cara a cara, de poderle decir lo que necesitamos, de poderle confesar nuestra necesidad, nuestra angustia, de poderle declarar si es necesario nuestro pecado, de que podamos acudir a Él. Y dice, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces ahí encontramos la evidencia de que lo que Jesús tuvo que padecer, de que lo que estaba profetizado acerca de Él en el Salmo 22 y luego lo vemos reflejado en este versículo que nos encuentra el pastor, donde se nota la evidencia que Él verdaderamente, en Él se cumplió esta parte, pero que gana para nosotros algo muy importante. Perdón, Entonces, para pastora. ti que eres creyente, sí señor. Sí, hay algo que quiero, pues yo quiero acotar una cosa con respecto a esta parte cuando Jesús, cuando aquí dice en la palabra que Jesús se sintió solo. Hace unos, si no estoy mal, hace unos 2 o 3 años se volvió viral una predicación de un hijo de un cantante cristiano muy famoso, donde él estaba diciendo erróneamente, donde estaba diciendo que Jesús en la cruz fue ateo por un instante, porque según decía él, Jesús como que estaba dudando de Dios en ese momento. Yo preguntaba, yo me analizaba, ¿qué tipo de Biblia está leyendo esta persona? O sea, para tener esa afirmación, para decir que Jesús fue ateo, y es que nosotros sabemos que un ateo, cuando una persona es atea, dice que porque no cree en la existencia de Dios. Y digo, pero o sea, es como que se está contradiciendo que el mismo Dios hecho hombre se haya vuelto ateo. Es como cosa rara. Y lo más tremendo no es eso, lo más terrible, o sea, lo más tremendo no es la blasfemia que se está lanzando. Lo más terrible es que hay gente que estaba diciendo amén, 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 amén. O sea, como que, o sea, al decir amén es como que están afirmando que lo que esa persona está diciendo es real, es verdad. Sí, es impresionante, pastor, por eso la necesidad nuestra de comer Biblia, ¿sí? Y de comer Biblia no para hacer alarde del conocimiento, porque es que esto es algo que yo rayo con esto, yo no sé, yo sé que de pronto hay mucha información, hay mucho conocimiento en cuanto a las escrituras,
pero ese conocimiento es para comérmelo yo, ¿sí? Para practicarlo yo, para apropiármelo yo, para enterrarme la espada yo, si en algo estoy pecando, si en algo estoy fallando, si en algo tengo que corregirme, si en algo yo necesito de Dios, porque muchas veces tenemos conocimientos como para enterrarle la espada al otro y se nos olvida corregirnos a nosotros mismos y estamos llenos de una sociedad donde somos hipócritas, donde realmente el conocimiento que tenemos estamos solamente mirando y pensando cómo lo sembramos en los demás y estamos buscando siempre los errores de los demás, pero somos tan ciegos de ver nuestros propios errores. Por eso yo inicié este conversatorio con este versículo que nos muestra Jesús, donde dice: si yo, el maestro, he lavado vuestros pies, si yo, el maestro, he hecho esto con ustedes, si yo les he estado dando ejemplo de servicio, ¿quiénes somos nosotros para darnos para creernos más que el maestro? Y el maestro vivió su vida en plena comunión con el Padre. El maestro duraba las horas enteras orando. El maestro pasaba las noches donde él prácticamente sabía que necesitaba la dirección de Dios. ¿Quiénes somos nosotros como siervos, como pastores, como personas tal vez que nos dirigimos a unas comunidades que muchas veces preparamos un mensaje de sopetón, que salimos del paso sin estudiar, sin escudriñar las escrituras, sin interiorizar, sin tener esa relación con nuestro Padre Celestial, porque Él es el que debe dirigir el mensaje, Él es el que debe hablar al pueblo, no son mis palabras, no es lo que yo quiero. Jesús tenía la grande responsabilidad, porque era un hombre responsable de hablar y de anunciarnos a nosotros las palabras de Dios. Él era el emisario de Dios en la tierra. Nosotros en este momento cumplimos esa labor como pastores, como maestros, como evangelistas, como profetas, como siervos de Dios, como ministros del evangelio, como obreros del evangelio. Cumplimos esa gran misión, pero está en nuestras manos si lo que le vamos a anunciar al pueblo van a ser nuestras palabras o si lo que le vamos a anunciar al pueblo son las palabras dadas por Dios. Hay algo que es muy bonito en Jesús y es que aún cuando era niño dice que prácticamente leía las escrituras, no tenía sus propios rollos porque era pobre, ¿cierto? Y eso es algo que a mí me cuesta y me duele mucho cuando paso por esta parte donde Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza, porque muchas veces nosotros no hemos entendido que todos los detalles de la vida de Jesús tenían un significado y un sentido completo. O sea, no era un capricho, no era un gusto. Ay, no, pudo haber nacido rico. No, si Jesús nació siendo pobre, tenía un sentido completo su pobreza, ¿cierto? Y era que nosotros fuésemos enriquecidos con esa pobreza. Ahora, la pregunta: ¿cuántos de nosotros estamos disfrutando del ser enriquecidos por causa de la pobreza de Jesús? ¿Cuántos de nosotros estamos verdaderamente valorando que Jesús fue pobre para que yo fuese rica? Y muchas veces nos sentimos todavía como huérfanos, como quien no tiene padre y como quien no tiene quien responda por nosotros cuando ya tenemos una bodega completa ganada para nuestro beneficio. Que lo que podemos pedir desde un alfiler hasta un carro, un avión, siempre y cuando lo necesitemos, no son nuestros recursos los que están por delante, son los recursos de Dios. Es decir, que mi confianza no es lo que yo tengo, es lo que Dios ganó, es lo que Jesús ganó. Pero muchas veces nosotros no hemos valorado ni siquiera esto. Sí, hacemos alarde de muchas cosas, pero la evidencia demuestra que no hemos creído cuando seguimos trabajando y matándonos por conseguirnos el pan de cada día, sabiendo que no es pecado trabajar, el pecado es poner la confianza en que si yo trabajo es para que yo pueda devengar algo, sabiendo que mi trabajo, mi empleo no está hecho para eso, es para que yo esté ocupado y no peque. Pero realmente la dependencia económica viene de Dios, no por lo que hagamos, sino por lo que Jesús pagó, por lo que Jesús hizo, por lo que Jesús tuvo que pasar. Entonces, esto es como, venga, comámonos este conocimiento. O sea, traguémonos esta Pascua,
traguémonos este cordero, verdaderamente apropiémonos de esto maravilloso que Jesús tiene para nuestra vida, de que no es simplemente saber que Él fue azotado, herido, abofeteado, que tuvo muchas cosas aquí. Sigamos leyendo el Salmo, porque es lo que Dios quiere es que nosotros realmente nos llenemos de su conocimiento, de su voluntad, pero para que nos empoderemos y nos apropiemos de esto que él ganó para nosotros. Amén. Entonces, vamos a continuar con la lectura. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos me ven y me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Entonces, ¿cómo se sentía Jesús en ese momento sin su Padre Celestial? Ahí dice claramente que se sentía como un ¿qué? Como un gusano, ¿cierto? Amén. Se sentía como un gusano, dice, gusano y no hombre oprobio de los hombres y menospreciado del pueblo. Vamos a mirar aquí. La manera también como él podía verse entristecido y angustiado, ¿cierto? Dice, varón de dolores experimentado en quebranto, según el Isaías capítulo 53, ¿sí? Dice, todos me ven y me escarnecen, menean la cabeza y dicen, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Dice, afligido él y angustiado no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dice Jesús nunca había estado separado de su padre, por eso le dolía el hecho de saber que a partir de ese momento ya quedaba totalmente ¿qué? Separado. O sea, hay algo que, si el pastor tiene algo que decir, puede decirlo. Es que lo veo como con ganas de hablar. Con ga- Sí, yo creo que eso fue una de las horas más difíciles que vivió nuestro Señor. Se sintió solo, solo por su Padre. Y una de las cosas que yo veo acá en el Salmo, yo lo estuve predicando hace unos días atrás, eh, donde dices el Salmo 22, versículo 8, que dice, se encomendó a Jehová, líbrele él. O sea, ahí estaba hablando eran los mismos soldados, la misma gente que lo estaba golpeando, que lo estaba maltratando, haciéndole como burla de las cosas que el mismo Jesús hablaba. Eh, donde en varias ocasiones también el mismo Dios habló directamente diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, cuando se habla de escarnecer es como que se estaban haciendo burla de de las mismas palabras que el mismo Dios usó, refiriéndose a Jesús, diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, aquí dice, se encomendó a Jehová, líbrele él. O sea, que sea el mismo Dios quien lo libre. Y nosotros sabemos a través de la palabra que aún Jesús estando en la cruz, muchos le decían, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Entonces, aún estando en la cruz, la gente se burlaba de Jesús, le escarnecían. O sea, todo eso lo tuvo que pasar el Señor. Y aún más que todo, el tema que se está tocando es la soledad. La soledad y el sentir que el mismo padre lo había abandonado. O sea, yo creo que fue el momento más difícil que tuvo que pasar el Señor.
Y hay gente que dice, es que yo me siento solo y nadie me entiende. Y yo creo que sí, yo creo que sí hay alguien que sí nos entiende porque eh, pasó ese momento de soledad. Amén. Así es, pastor. En el momento en que Judas lo entrega, se cumple. En ese momento donde le da un beso, ahí en ese instante es donde entra esa separación, esa muerte espiritual. Dice, cuando Judas le da el beso en la mejilla, dice, mientras aún hablaba se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, aparte de la traición, yo trato de comprender mucho esta primera parte de esta separación entre Dios y Jesús, ¿cierto? Que no solamente estaba acompañada con que el mismo Padre le diera la espalda, sino que es como cuando uno dice, no, me pasó tal cosa y se me vino todo encima. Entonces no solamente lo dejó el Padre solo, fue separado de sus discípulos le dieron la espalda en ese momento, los que habían creído, las personas tal vez en las cuales él les había servido, ¿cierto? Había hecho señales, milagros, prodigios, habían visto la gloria de Dios en Jesús. En ese momento se siente totalmente también alejado de ellos, le dan la espalda totalmente. Y no obstante con esto, que a ti te traicione alguien a quien tú no conoces, pues vaya y venga, pero que te traicione la persona que te duele, el de tu confianza, el que come de tu pan, porque Jesús, de hecho hay un salmo que dice también, el que de mi pan comía, ¿cierto? El que estaba ahí, mi amigo, y cuando Judas llega, dice amigo, o sea, esto significa que había una relación también entre Judas y Jesús, que no simplemente era un discípulo más, era alguien a quien Jesús amaba, era alguien a quien Jesús también valoraba, a quien Jesús le había dado todo, porque él nunca hizo ningún tipo de acepción de personas, ni le dijo a Pedro, tú eres más que Judas, ni Juan es más que Pedro, simplemente les dio de todo lo que el Padre le daba a él, eso mismo le dio a sus discípulos, ¿cierto? Y el sentirse alejado de su padre, el sentirse alejado de sus amigos, de sus discípulos, de las personas que habían creído en él. Y luego viene lo más duro que dice el Salmo. Bueno, dice en el 11, dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca. Esto significa que él estaba angustiado, ¿cierto? Y ahí hay otras personas que entran también a jugar en esta parte y son todas aquellas personas que le hicieron juicio, ¿sí? Todas aquellas personas que entraron también a participar en esta separación o en este cumplimiento. Y dicen que también todos me ven y me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, sálvele, líbrele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre eres tú mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. O sea, está hablando aquí directamente de estos principales sacerdotes y escribas, de estos ancianos de la ley también que lo iban a entregar, que iban a hacer de él lo que hicieron. Y vamos a entrar ahí paso a paso, vamos mirando, dice, hablando de la vino Judas, uno de los 12, y con mucha gente con espadas y palos, aparte de que él nunca había cometido ningún tipo de crimen, ¿cierto? Y vinieron a él y arremitieron como si fuera el peor de todos los criminales, estaban enceguecidos, estaban embrutecidos de hecho tenía que cumplirse esto también, ¿no? Porque si no, no lo matan y si no lo matan, pues nosotros no somos beneficiados de ese cordero que fue inmolado, ¿cierto? De ese cordero que fue levantado, que fue herido, que derramó su sangre hasta las últimas gotas y aún después de sangre, ya lo que viene es prácticamente lo que le sale, que es agua ya para que pudiésemos nosotros
ser beneficiados de esto tan hermoso que hace Él por amor a nosotros, ¿cierto? Dice, ¿acaso Jesús tenía que pasar esto? ¿Acaso Jesús tenía que hacer esto? O sea, ¿acaso Él debía estar obligado a hacerlo? No, lo hizo voluntariamente, lo hizo por amor, lo hizo porque sabía que valía la pena. La pregunta mía es, ¿nosotros sí estamos valorando eso que Él hizo? Dice, era ofensivo que llegaran con palos y espadas degradándole. Para una persona, recordemos que una ofensa una de las ofensas que se sintieron, que sintió Goliat cuando dice que David lo enfrenta con palos, ¿cierto? Como si fuera un perro. Y por eso dice, gusano soy, no hombre, despreciado de los hombres, menospreciado del pueblo, todos me ven o sea, era un evento público, ¿sí? Lo que estaba aconteciendo con la vida de Jesús, donde no tenía ningún ser humano a favor, ni siquiera Dios, donde era Él solo enfrentándose a todo el mundo entero en contra. Y nosotros nos ponemos a chillar porque tenemos uno o dos adversarios, uno o dos que no concuerdan con nosotros. Y Jesús estaba enfrentándose a todo el mundo entero. Y bueno, cuando se presentan de esta manera era para golpearlo. Vamos a mirar ahorita ya cuando empieza a entrar esta parte física de Jesús. Y dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con mucha gente, con espadas y palos, parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare es prenderle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano y le prendieron. Aún el hombre de mi paz, o sea que él confiaba en Judas. Él confiaba en Judas. El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Amén. Entonces, tremendo. Dice, porque no me enfrentó un enemigo, lo cual tal vez lo había soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo, mi guía y mi familiar, que juntos nos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios, según el Salmo 55, 12, 14. Nos está revelando esa relación íntima que había entre Judas y Jesús, de quien recibe su humillación, de quien recibe su traición, de quien recibe su más cruel entrega, ¿cierto? Tal vez hubiese sido otra persona, por eso digo vaya y venga, pero fue la persona en quien Jesús confiaba, en quien había entregado y le había delegado la bolsa aún del dinero. Uno no le entrega el dinero a cualquiera, ¿cierto? Él era el tesorero de Jesús, que salió torcido, que salió ladrón, que salió, digamos, con un corazón dañado, que tristemente tal vez uno puede llegar a pasarnos también a nosotros de confiar en la persona equivocada, ¿cierto? Pero aún así Jesús, conociendo el corazón, porque Jesús, hay algo que me gusta mucho de Jesús, y es que él, aún teniendo el discernimiento de espíritus, él, aún teniendo palabra de ciencia, aún a pesar de conocer el corazón de las personas solo con tocarlas, solo con mirarlas, ¿acaso Jesús no sabía lo que había en el corazón de Judas? Aún así lo amó hasta el final, aún así nunca lo desechó, y aún así siguió confiando, esperando, creyendo que él se iba a convertir. O sea, no le negó la oportunidad de que él verdaderamente pudiese corregirse. Cuando Judas muere más por remordimiento que por un verdadero arrepentimiento, ¿cierto? Pero Jesús, en él no hubo tropiezo para Judas, no hubo ningún tipo de tropiezo, porque él todo lo que hizo, lo hizo por amor, y aún hasta el final esperó y confió por amor. Y dice también, entonces le echaron, los discípulos lo dejan solo, todos huyeron. En Marcos se cumple también este Salmo 22 donde dice, todos me ven y me escarnecen. En Marcos 14:50 dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron.
salieron corriendo. Ahí es donde uno dice, uno se da cuenta quién está con uno en las buenas y en las no tan buenas. Y ahí al parecer no había ninguno por quien sacar la mano. Todos huyeron. Hasta Pedro, que había dicho que no, finalmente lo traiciona. Dice, y aquí viene la hora cuando, y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo, a pesar de que también el Padre lo dejó solo, ¿cierto? Dice, sus propios hermanos lo despreciaron, se alejan. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Salmo 69:8. Se van cumpliendo uno a uno estos versículos que están en el Salmo 22, se van cumpliendo uno a uno. Dicen, se sintió solo y abandonado, el Salmo 22, 1 y 2, ya lo leímos. Dice que oraba a Dios y no le escuchaba, por eso dice, Dios mío, clamo de día y no respondes y de noche no hay para mí consuelo ni reposo. Se sintió como gusano. Debajo dice que un gusano es prácticamente lo más vil, como un hombre totalmente despreciado, vil, una persona que en ese momento tal vez él estaba pasando muchos conflictos emocionales e internamente tal vez de pronto nosotros lo vemos algo muy suave, pero para que Él nos pudiese rescatar de algo tan terrible como la condenación eterna, esto no tuvo que haber sido suave, esto emocionalmente tuvo que haber trascendido, tuvo que haber sido algo demasiado fuerte en la vida de Jesús, tuvo que haber sido algo que verdaderamente lo impactó tanto y que aún a pesar de eso, lo único que lo sostuvo hasta el final fue el amor por nosotros. Dice Jesús, no era merecedor del desprecio del pueblo ya que les daba de comer. Ahí encontramos todo lo que él hacía, ¿cierto? La multiplicación de los panes y los peces, los milagros, las resurrecciones, todo lo que Dios hizo a través de Jesús. Y aún a pesar de eso, lo cogieron como si fuese un delincuente. Dice, bueno, en el Salmo 35 dice, pero ellos se alegraron en mi adversidad, se juntaron contra mí gentes despreciables y no lo entendía, me despedazaban sin descanso. Cuando habla de que se lo despedazaban, esto es literal. Ahorita vamos a mirar, no sé hasta qué horas tenemos, pero cuando entremos en esta parte física, vamos a encontrar realmente lo que padeció físicamente fue literal despedazado vivo, despellejado vivo. Desde la coronilla hasta la planta de los pies, su carne fue molida por una compañía de 200 soldados y cada uno podía darle hasta 30 azotes. Haga la cuenta, 3 por 2, más o menos cuántos azotes recibió Jesús por esa compañía. 30 por 200, si hacemos la cuenta, ¿cuántos azotes fueron? Aproximadamente, ¿no? Si tienen por ahí calculadora, sería muy bueno descubrirlo. Y todos esos azotes tenían algo y eran unas ramificaciones que entraban a la carne y arrancaban el pedazo porque tenían unas punticas en la punta, tenían algo que entraba y arrancaba. Por eso dice que su carne fue molida totalmente. Dice Arles Steven, dice 6,000 azotes. ¿Qué persona puede aguantar esto? ¿Y qué persona Nadie tiene puede aguantar necesidad de eso. aguantar? Nadie puede aguantar esos 6,000 azotes. Algo que me parece muy bueno y es cómo sería la contextura física de Jesús, que aún en esto él tuvo que prepararse para no morir antes, porque él no podía morir ahí, él debía morir como estaba escrito. Por eso él no pudo llevar su propia cruz, él no tenía la fuerza, él no tenía nada, él tiene que llevarla a alguien por él, ¿cierto? Pero lo que yo puedo traer a colación de ese cordero, que es el mismo cordero que cuando nosotros tomamos la Santa Cena, al molerlo con nuestra boca, normalmente en algunas iglesias, yo me acuerdo cuando yo me bauticé en la iglesia católica, porque de hecho mi familia toda es católica, y le llevaban a misa y cuando uno iba a que le dieran la hostia, el curita le decía, no puede masticar la hostia, porque es el cuerpo y la sangre de Cristo, y uno se tragaba esa hostia entera. Ahora,
cuando yo vengo a la verdad de la Escritura, dice que debo masticar el cuerpo cuando como la cena del Señor, porque es la representación de la que me recuerda que Jesús fue molido. Cuando yo tomo el pan, debo masticarlo. De la misma manera como Jesús fue molido por mis pecados, es lo que me representa a mí y me recuerda que Jesús fue molido por mis pecados, que yo estoy comiendo ese cordero, que yo estoy alimentándome de ese cordero pascual, ¿cierto? O sea que no hay que tragar entero, no es pasarlo encima. Y es lo que hoy Dios nos está diciendo, mire, tal vez nosotros no físicamente, sino en conocimiento, no lo estamos tragando entero. No lo estamos digeriendo, no lo estamos degustando, no estamos valorando ese cordero, ese sacrificio tan real. No estamos disfrutando cada detalle de Jesús, cada detalle que tuvo con nosotros. Tal vez, sí, lloramos con la película La Pasión de Cristo cada Semana Santa, ¿cierto? Hay veces ni la podemos ver lloramos y el dolor tan profundo, pero es que no es cuestión de simplemente llorar y de ser emotivos con este conocimiento, sino decir, venga, ¿cómo yo me apropio? ¿Qué beneficio les saco? ¿Cierto? ¿Cómo yo me unto de eso? ¿Cómo yo lo recibo? Por eso dice que el único que puede ver y entrar al reino de los cielos no es el que acepta a Jesús, no es el que lo pasa entero como la hostia que se la tragan entera. No, es el que lo recibe en su corazón, es el que él entra a morar en nosotros. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Yo quiero entrar ahí, yo quiero vivir contigo. Yo quiero no simplemente ser el huésped silencioso, yo quiero vivir a plenitud. Yo quiero verdaderamente entrar y ser parte activa de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tu entorno, porque lo que nos ha llevado a nosotros, literalmente, a apartarnos, a estar por fuera de los caminos, es que Jesús no vive con nosotros. Es que lo tenemos como el huésped silencioso en nuestra casa. Es que Jesús no tiene parte activa en mis decisiones, en mi casa, en mi familia. Yo necesito decirle hoy, Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi casa. Yo hoy te necesito aquí en mi vida, no afuera, no allá donde las personas lo deben. No, yo te quiero recibir, soy yo soy la que necesito de ti. En todo, en mi manera de vivir, en mi manera de pensar, en mi manera de comportarme, en mi manera de tener una familia, en todo. Yo te necesito. Porque es la forma como el Señor, yo quiero comer, dice que Él es verdadera comida y verdadera bebida. ¿Cómo yo recibo a Jesús en mi vida? ¿Cómo yo recibo a Jesús en mi casa? ¿Cómo yo lo recibo en mi corazón? ¿Cómo yo vivo con Él? ¿Cierto? ¿Cómo yo puedo realmente hacerme partícipe de lo que Él tuvo que padecer para que yo pudiese ser beneficiada? Ahora, si buscamos qué ganó Jesús con esto, ¿qué ganó Jesús con esto que estamos hablando? De los azotes, de su cuerpo molido, de que su carne prácticamente fue una sola y grande llaga desde la coronilla hasta la planta de sus pies. Y dice que por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, Jesús a través de este sacrificio físico gana para nosotros una salud total. No es Medimás, no es el gobierno, no es Sanitas, no es las entidades, no es la medicina homeopática, no es la naturista. Fue la llaga de Jesús. Fueron los azotes de Jesús. Yo no sé cuáles entidades de medicina y de salud hayan en Argentina, pero fue la llaga de Jesús. A mí me parece duro esto. Y realmente cuando yo experimento esto y cuando yo entiendo esto, sufro el no poder creer o el querer tal vez creerle más a una pastilla que a lo que Jesús ganó para mi vida, que a lo que Jesús hizo por mí, que Él entregó su carne
entregó su cuerpo, ¿fue molido en vano acaso? Sí, lo volvemos vano cuando no creemos. Cuando yo prefiero ir al médico en lugar de creer que Jesús llevó mis enfermedades y mis dolencias. Cuando yo todavía no puedo creer de que yo pueda ser libre de una depresión. Cuando yo todavía no puedo creer que yo pueda ser libre de una enfermedad, de algo que me esté alterando mi salud emocional, física o espiritual. Ahí es donde yo hago vano el sacrificio. Ahí es donde yo hago vana la cruz. Ahí es donde yo hago vano que en vano su carne haya sido molido, porque yo prefiero tomarme un Advil, porque yo prefiero tomarme una aspirina efervescente, porque yo prefiero incluso lo natural antes que lo que Jesús ya ganó. Y esto es duro y es delicado al mismo tiempo. Porque verdaderamente sí estamos comiendo de este sacrificio, sí estamos verdaderamente atesorando para nosotros este conocimiento, o simplemente lo sabemos y, sí, Jesús pagó por nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y ya, sí, y lloramos con la película, pero ¿qué de mi vida? O sea, ¿qué de mi vida diaria? ¿Qué de mi salud? ¿Qué de mis enfermedades? ¿Qué de lo que dice él que él pagó ya por eso? Sí, sigo esperando buscar las soluciones humanas o realmente estoy considerando que Jesús realmente pagó y fue un costo muy alto. Porque tal vez nosotros no lo alcanzamos a ver, lo que vemos ahí en la película de la Pasión de Cristo fue muy bajo comparado con lo que él tuvo que padecer. Realmente fue poco y aún así nos cuesta verla y aún así es muy difícil ver esas imágenes y son muy censuradas y de hecho fue muy censurada esta película por ser tan cruel en su realidad, pero eso era poquito comparado con lo que habla la Biblia acerca de esto en Isaías capítulo 53, en el Salmo 22, cuando dice que él fue totalmente desconyuntado, o sea, prácticamente sus huesitos se salieron todos de su posición, de la paliza que le dieron. Porque me imagino toda esa gente dándole mira, los hematomas, lo que pudo haber vivido él, por eso dice que su hermosura fue totalmente desfigurada, su parecer fue totalmente desfigurado. Si yo quiero colgar un muñequito de esos que cuelgan y ¿cómo es que se llama? Un crucifijo en mi casa, tendría que colocar ahí una mole de carne, porque así quedó él totalmente molido por nuestros pecados, desfigurado con las palizas, con los golpes que le dieron. Dice también que cuando le colocan la corona de espinas, la corona se enterraba, ¿cierto? Arrancaba también por dentro. Aparte de todo, los esputos que ya eran un escarnio mucho más digámoslo así, fuerte, que eran flemas lo que le botaban, porque el esputo son flemas, lo que nosotros llamamos en Colombia gargajos como tal, fueron esputos que tal vez podían conceder en ese momento con su piel expuesta al aire libre, con su carne expuesta porque ya no tenía piel, podían haberle traído tal vez infecciones, cosas horribles que tuvo que padecer por nosotros. Pero nosotros seguimos confiando en la pastillita. Nosotros seguimos esperando que el doctor me cure. Nosotros seguimos esperando una cirugía. Ahí es donde está la gran diferencia en que verdaderamente hemos creído o no hemos creído. Y qué duro que Dios tenga que confrontarnos con esto, porque realmente muchas veces todavía seguimos pasando por alto esto. Todavía seguimos confiando en lo que no debemos confiar. Dice que él, para podernos, todo ese sacrificio que tuvo que padecer en vida, era para que nosotros no fuésemos al infierno, porque en el infierno los tormentos son demasiado fuertes que no son para una persona, digamos que no los puede soportar humanamente. Y estos tormentos que él tuvo que padecer físicamente, esta tortura, todo lo que él tuvo que vivir, todo lo que tuvo que pagar en vida, es porque él no fue al infierno, él fue en el Hades.
Y en el infierno, como ya lo habíamos estudiado antes, de todo lo que una persona puede vivir o lo que está escrito en la Biblia acerca del infierno, él debía pasarlo en vida. O sea, la muerte perpetua de Jesús, como no iba a estar toda la eternidad allí, tenía que pasarlo en vida. Por eso encontramos todo este tipo de cosas y aún muchos más padecimientos acerca de lo que le tocó padecer a él. O sea, digamos que si seguimos mirando acá el Salmo, dice, horadaron mis manos y mis pies, ¿cierto? O sea, le hicieron un hueco en las manos y los pies. Dice, contar puedo todos mis huesos. Vamos a mirar aquí. Repartieron entre sí mis vestiduras, dice, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Ok, dice, no, me salté demasiado. Dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas, todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Mi corazón fue como cera, más está mencionando el dolor tan profundo que pudo haber, porque cómo se derrite un corazón, o sea, cómo se pudo haber estado sintiendo él en ese momento. Y aparte de derramar su sangre, ¿cierto? Dice, bueno, aquí entramos un poco más en todo lo que dice en Marcos 14:44, dice que le entregaban, les había dado señal diciendo al que yo besara, prenderle, o sea, le prendieron. Dice, cuando Jesús se dio cuenta que era realmente lo que querían hacerse, cuando Judas se dio cuenta lo que le querían hacer, ahí sí se arrepiente, pero pues ya igual era demasiado tarde, ya él había sido el entregador. Era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, o sea, en el caso de Jesús, como estaba haciendo las veces de cordero, pues debía ser sacrificado, ¿cierto? Debía ser inmolado, debía ser levantado. Dice, al entender que iba a dar su cuerpo y su sangre por quién, habiendo tomado la copa y dio gracias, tomad esto, partidlo entre vosotros. Bueno, esta fue la última cena que ya lo mencioné, dice, os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Tomó pan y dio gracias y lo partió. Les dijo diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado a hacer esto en memoria de mí. O sea, lo único que él nos autorizó a recordar fue su muerte, no su cumpleaños. Y muchos celebran el nacimiento, pero él nos autorizó fue a recordar su muerte, ¿cierto? Dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del pacto de mi sangre que por vosotros es derramada. Porque la sangre y la carne, bueno, yo creo que podemos trabajar esta parte con la ayuda de Dios dentro de 8 días. Podemos seguir estudiando un poquitico más acerca de todos los padecimientos y ya en la parte física como tal, de lo que él tuvo que padecer físicamente, pero también lo vamos a analizar, ¿qué ganó Jesús con eso? ¿Qué ganó Jesús con todo eso? O sea, ya sabemos que con todo lo que le hicieron físicamente nos excluye a nosotros de la condenación eterna. Nos excluye a nosotros de los tormentos que un alma puede padecer, que no es solamente el alma. Recuerde que al infierno las personas van en alma, cuerpo y espíritu. Y como Jesús solamente fue al Hades en alma y espíritu, el cuerpo tenía que pasar los tormentos que sufre una persona en el infierno. O sea, él debía pagarlos, porque él no podía dejar de pagar todo lo que tenía que pagar para que nosotros pudiésemos ser libres. O sea, tenía que ser completo lo que él hiciese. Todo lo que una persona que peca y lo hace deliberadamente y prácticamente, digamos, va a pasar en el lugar de tormento por causa del pecado, para que Jesús lo librase, tenía que pagar en él, en carne propia, eso, ¿cierto? O sea, que si yo necesito pagar, digamos, por una mentira, ¿qué tendría que pasar conmigo? Tendría que ir toda la eternidad al infierno, si tuviese que pagar una mentira.
¿cierto? Porque recuerde que Dios no perdona el pecado. Dios perdona al pecador, o sea, Dios en este caso me perdona a mí, pero el pecado ya lo cobró y se lo cobró a un inocente. Un inocente pagó por un culpable. Ese inocente fue Jesús, quien pagó por todo lo que nosotros debíamos pagar. O sea, yo era la que tenía que estar en su lugar y aún así él dijo, no, azótenme a mí, no le haga nada a ella, déjela libre. Y nosotros somos los primeros que lanzamos la primera piedra, ¿no? Los primeros que acosamos, los primeros que hundimos. A mí me parece muy lindo de Jesús esto, que el que tenía que condenarme, el que tenía que hundirme, lo que hizo fue sacarme. El que tenía que decir, no, déjenla ya, que está perdida, es una pecadora empedernida. El que tenía que hundirme en el infierno me sacó y me libró de tan grande condenación. Y no solamente lo hizo de palabra, lo hizo con hechos. No solamente nos demuestra el amor con palabras, nos demuestra con hechos y con ejemplo de que no debemos condenar. Por eso Jesús dice, misericordia quiero y no sacrificio. Por eso también lo que Dios quiere es la salvación del mundo, no la condenación del mundo. Y hay veces nosotros predicamos como si Dios quisiera la condenación. No, Dios quiere rescatarnos. Dios no quiere hundirnos, Dios lo que quiere es sacarnos. Y hay veces nosotros no tenemos la misericordia y el amor. Creemos que, como Jonás, cuando lo mandaron a predicar a Nínive, él quería que Dios los condenara, simplemente por él, por el ego de él, de no quedar él en vergüenza. Él quería era que se pone bravo con Dios porque Dios finalmente perdona al pueblo, si se arrepintieron. Y ahí es donde está el problema de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con este conocimiento? ¿Lo estamos haciendo uso de él para condenar al mundo o estamos haciendo uso de él para que muchas personas le conozcan y puedan ser libres de tan grande condenación? Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Amén. Vamos a orar, pastor. Creo que nos hemos pasado media hora. No sé si, la verdad no recuerdo el tiempo. Usted tampoco me dijo nada. Pero... Sí, pasa que hoy no estamos transmitiendo desde TELS TV. Sí, pastor, sí estamos transmitiendo en TELS TV. Yo ya me sí, di, sí. Sí. Lo que pasa es que Esteban está tomando es tu pantalla. Entonces damos unas felicitaciones también a Esteban que está cumpliendo años el día de hoy. Que Dios lo bendiga. Gracias por ese trabajo que hace ahí detrás de cámara. Bendito sea el Señor por esas personas que se disponen a servirle a Dios porque es para la gloria del Señor. Amén. Entonces, vamos a orar por esta palabra y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, te damos gracias por este conocimiento que tú nos has regalado, Padre, porque podemos cada día más entender, comprender, Señor Dios, de todo lo que nos has librado, Señor, de todo el amor tan grande que has tenido con nosotros, Padre, que tal vez no serías ni siquiera en nosotros, Señor Dios, la manera de contarlo simplemente, sino de verdad de sentirlo en el corazón con dolor, Padre, por lo que has hecho por nosotros, Señor, por lo que has hecho por nuestras vidas, por lo que has hecho por nuestra humanidad, Señor, por lo que has hecho por nuestros hijos, por nuestra parentela, por nuestra familia, Señor. Ayúdanos a tomar ese cordero en familia, Señor. Ayúdanos a comer tu carne, a beber tu sangre. Ayúdanos a realmente valorar y atesorar en nuestro corazón esta maravilla de sacrificio que has hecho por nosotros, Padre. Ten piedad de nuestras almas, ten compasión de nosotros, obra de tal manera que nosotros queramos recibirte, Señor. Que no nos neguemos a esta salvación tan grande, que no nos neguemos a este gran privilegio, Señor, de poderte recibir y atesorar en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, por favor, ayúdenos, Señor. Por favor, ayúdenos en esto, Padre. Por favor, permítanos, Padre,
recibirte verdaderamente, y aún perdónenos, Señor Dios, cuando no hemos creído, cuando no hemos estimado en grande, Señor, este sacrificio que has hecho, cuando no hemos valorado, Señor, cuando hemos vuelto vano el sacrificio por no creer que tú eres poderoso para proveernos, para sanarnos, para guardarnos de todo pecado, para librarnos de la muerte, para librarnos de la condenación eterna. Señor, por favor, ayúdenos, Señor, porque tal vez lo que hoy hemos hablado son cosas muy pequeñas comparadas con todo lo que la Biblia habla acerca de lo que Jesús ganó para nosotros y acerca de lo que Él tuvo que padecer por amor a nosotros, Señor. En tus manos estamos y te damos la gloria a ti, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, pastor. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Igualmente, pastora, muchísimas gracias. Que el Señor le bendiga en esta preciosa mañana. Y bueno, seguimos con este estudio el próximo, si Dios lo permite, el próximo jueves. Muchas gracias, pastora. Un abrazo, bendiciones. Bien, ahí teníamos este momento tan especial donde se pudo compartir este mensaje, la palabra del Señor. Vamos a ver el siguiente video musical y después vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar por nuestro hermano Esteban, que hoy está cumpliendo años, amén, que hoy es un día muy especial para él. Vamos a ver este video y después vamos a orar. Contra un pedazo de almohada, gritó el mudo, pues nadie le va a escuchar. Era viernes 25 y desfilaban 4 años de doctores y hospitales. Una parca le dio un beso en la garganta. Tantas veces lo lograron extirpar. Como mosca caprichosa es la esperanza, aunque piense que en su mano la hallará. Cuando, cómo y por qué a mí, tanto soñar que era feliz. Cuando, cómo y por qué a mí, yo tenía tantos sueños por cumplir. Cuando, cómo y por qué a mí, quiero despertar para no sufrir. Y en las caracolas del pasado no se puede adivinar. Lo que ayer no fue, hoy nos es dado. El primero en sufrir hasta los huesos, el último en despertar a su mamá. Cuando el hambre de los pobres te hace preso de la más imperiosa necesidad. El primero hacia el descenso, renunciando a toda su divinidad, despreciado y afligido con exceso, mofa su papá. Cuando, cómo y por qué a mí, no estés lejos porque mi alma va de gris. Cuando, cómo y por qué a mí, si es posible
le pase esta copa de mí. Cuando, como y porque a mí, sea tu voluntad, sea tu voluntad, sea tu voluntad, yo confío en ti. Aquel mudo hoy es miembro de una iglesia. Venció el cáncer, pero eso ya le da igual. Pues la historia de Jesús es la que cuentan. 4 años para poderla aceptar. Aleluya, le damos gracias a Dios. Vamos a orar, a orar para terminar esta transmisión en el día de hoy, pidiéndole al Señor que cada día sea obrando y que esta palabra pueda seguir llegando a corazones que realmente lo necesitan en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor amado Dios, por esta mañana preciosa, por este mensaje que se ha podido compartir en esta mañana, Señor amado. Gracias te doy por todas las cosas que tú haces, por todas las cosas que tú harás. Oramos, Señor amado Dios, en esta mañana por nuestro hermano Esteban Morales, quien está cumpliendo hoy un año más de vida. Padre celestial, Dios mío bendito, gracias por usarle, Señor amado Dios, para que cada día, Señor amado Dios, el programa Semana de Salvación pueda llegar a muchas almas a través del canal TELS TV, Señor amado. Le bendecimos, Señor amado. Te damos gracias por su vida, Padre Celestial. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Y gracias por cada hermano, cada hermana que se ha conectado en esta mañana. Y también te damos gracias por tu sierva, Señor amado Dios, quien ha transmitido este mensaje en el día de hoy, Padre Celestial. Gracias por todas las cosas que tú haces. Recibe toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, que el Señor me les bendiga. Si Dios lo permite, nos encontramos nuevamente el día de mañana a las 9 de la mañana. Vamos a compartir una poderosa palabra del Señor. Así que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Que disfruten este día. Bendiciones, shalom. Y me despido con este video que dice así. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Ha ha ha.